No sé. Somos ricoteras. Ponemos una canción de India. Ay, Con eso. soda, ¿no? Lo hice con vos con Está bien, con pomelo. bueno. Hoy vamos a hablar de el indio. Todo lo que nuclea a una idea de seguir una banda, que una persona se vuelva, o sea, sea trascendental a ser simplemente un líder de una banda. Sí. El sentimiento de lo colectivo, de, bueno, no sé, cómo se moviliza tanta gente por una cosa en común. Lo colectivo nos atraviesa, la fe, Sí. el fútbol, la música. Cambió la experiencia de escuchar al Indio, a Los Redondos y demás, a partir de cuando lo vimos en vivo. O sea, es como un antes y un después un poco de cómo vivís la música, porque deja de ser solamente, me gustan las canciones y me gustan los temas del Indio. Sí, de por sí que siempre que vas a ver una banda que te gusta en vivo, salís como más manija, porque es como que ves los hilos que entrelazan a todo lo que vos después vas y escuchas en tu casa, y es algo más social lo que vivís. Personalmente, lo que me pasó cuando fuimos con Agus a ver al Indio fue que yo no dimensioné no solo la cantidad de gente, sino como el ritual previo. ¿Qué pasó? Nosotras fuimos a la barría y no habíamos ido mucho antes al predio porque éramos chicas, pero ¿qué edad teníamos? Nosotras decidimos 2 semanas antes que íbamos a ver al Indio. O sea, todo empezó Nosotras ahí. dijimos, este va a ser el último recital del Indio. Sí, ya previsoras. Porque fuimos al Cosquín y estábamos manija de ir a recitales y cosas porque teníamos... ¿Qué? ¿19? 19, era 2017, no me acuerdo. No, 23. Yo tengo un problema Teníamos con ese Cosquín, que fue en febrero, y el Indio tocaba el 11 de marzo, creo que fue. Sí, en marzo. Y nosotras dijimos, güey, de repente si vamos... Y era como, bueno, vayamos, porque mirá si capaz es la única vez que lo podemos ver en vivo, qué sé yo. La mamá de Holly dijo, bueno, la llevo. Pero nosotros estábamos, o sea, nosotras queríamos ir. Sí, no teníamos plata para la entrada porque en ese momento teníamos unos trabajos medio pelo. Y si hubiésemos sabido que todo el mundo se colaba ni la comprábamos. Exacto. Nosotras queríamos sacar la entrada, después la gente nos empezó a decir, mirá, la verdad que no te van a pedir la entrada, pero nosotras, 1 de mayo, queríamos tener nuestra entrada y posta que no sabíamos en qué ir, o etcétera, pero bueno, que fuimos. Se nos dio que, bueno, la mamá de ella nos llevó, la tía de una amiga nos hospedó en su casa porque viven allá. Nosotros la amamos. Ni la conocíamos y era como 2 pibitas que caían ahí. Toda la responsabilidad de ella. Así que llegamos, no sé cuánto faltaba para el recital. Un rato. Faltaba un rato largo. Nos fuimos re desabrigadas. Me acuerdo que la tía de Chechu nos dijo, che, llévense una campera. Yo iba a ir así nomás, porque claro, el predio era al aire libre y si bien era marzo, ya empezaba como más el fresquito. Sí. Aparte yo no dimensioné la cantidad de gente que había. De hecho, hay anécdota de que en algún momento teníamos sed. Fuimos en busca de una botella de agua para comprar. No llegábamos nunca a los puestos. Y yo me acuerdo después que al otro día veíamos las imágenes del dron y decíamos, claro, jamás íbamos a llegar. No fue suficiente ver la cantidad de gente que había en la ruta, que era un montón y que por eso tardamos como el doble de horas en llegar. Pero sin embargo no entendíamos bien cuánta gente era. Hasta que no estás ahí adentro y empieza el recital y vos decís, claro, está toda esta gente cantando y saltando al mismo tiempo y es bastante impresionante. No hay tantos fenómenos para mí musicales, por ejemplo, que perduren tanto en el tiempo y atraviesen a tantas generaciones con discos que salieron antes que nazcamos nosotras. Representa muy bien al gen argentino, pero no a un tipo de argentino, a la comunidad argentina como en general, como que... Sí, a cómo se vive en Argentina, o sea, cómo vive en argentino las emociones. La intensidad de las emociones. Mariana Enríquez, en una entrevista con Gelatina, decía que vos podés... Porque viste que siempre se habló de la rivalidad entre Soda Stereo y Los Redondos. Sí. Ella decía que no es aceptable esa comparación porque si bien Soda Stereo es un bandón y su líder, Gustavo Cerati, era muy sensible, muy buen artista, Soda podía pertenecer a cualquier parte del mundo. Era una muy buena banda que podía pertenecer a cualquier parte del mundo. Pero en cambio, Los Redondos solamente existen acá y vos no podés ser ricotero si sos de otro país. Y eso me pareció súper acertado, porque claro, si vos te pones a leer las letras, si bien muchas son como filosóficas, etcétera, tiene el idioma lunfardo como base. No hay alguien más que pueda representar tan bien el gen argentino en términos de todo el tiempo estamos perdiendo cosas,
pero igual salimos adelante, que es propiamente nuestro, Sí. y nadie más supo representarlo tan bien a través de tantos años. Sí. Son cosas que sentimos todos acá. Entonces, creo que eso también influye un montón en la magnitud que tiene desde que surgió hasta ahora y en lo que genera en la gente. Es una persona recontra importante en la historia del país, en la cultura que tenemos, porque gran parte de la cultura actual pertenece a Los Redondos. Como la humanidad que se mantuvo hasta el último momento de permitirle a millones de personas pasar por el cajón a despedirlo. Sí. Mantener los pies en el piso desde que nacés hasta que te morís. Mm. Cada persona duela algo, o sea, cada argentino muere un poco con el indio. Estuve viendo testimonios de la gente que iba. En un momento me acuerdo que entrevistaron a una señora que estaba en silla de ruedas, que ella decía que había ido por sus hijos, en realidad, porque ella no escuchaba al indio, pero sus hijos eran muy fanáticos y le hicieron conocer el mensaje que transmitía un poco el indio en general, y ella decía que iba ahí a bancar a sus hijos porque había sido algo muy importante para ellos y porque ella pensaba que más gente tenía que recibir ese tipo de mensajes. Es como un sentido de pertenencia. Se duela un poco eso, que cada vez estamos perdiendo más espacios de encuentro, está primando más la soledad y que en los recitales del indio había mucho espacio de encuentro. Como pasa generalmente con los recitales, que es que vos te terminás hablando con alguien que no conoces, como pasa también en las movilizaciones, en las marchas, que hay como un sentido de comunión con el otro, que no importa si no lo conoces, pero sabés que si tenés que pedir un favor o lo que sea, como que podés siempre acudir al otro. Sí. Había toda una situación en los recitales del indio que ya la previa al recital era tan importante como el recital en sí. Sí. Reunirse antes, varias horas antes y estar cantando y estar con las banderas y tomar algo y qué sé yo, ya para la gente era, bueno, la misa, ¿no? Un poco el fin de algo que es más que una persona, o sea, es una etapa muy importante de tu vida, es esto, un pedazo de historia nuestra, pero también me hizo sentir bien como eso de ver, bueno, si todos nosotros podemos movernos por algo que nos une, porque lo tenemos en común, en un momento en el que estamos como recontra adormecidos, porque nosotras solemos hablar mucho de que últimamente cuesta un montón ir a una marcha. Generó ese sentimiento de, bueno, no está todo tan perdido. Me gustaría que eso sea como algo que quede y que empiece como a hacer que, no sé, que de a poco haya un movimiento ahí. Te están yendo personas que ya no van a poder hacer el trabajo por nosotros. No. ¿Qué país nos dejaron y qué país nosotras queremos habitar? Espacios en donde el miedo nos paraliza. Es necesario que haya más referentes en nuestra generación, en la que sigue, y que repliquen con esos ideales que caracterizan a nuestro pueblo. Siento que de esto nos tenemos que llevar, respetar al otro, empatizar con el otro, entender su dolor, entender que vos no sabés de dónde viene o qué trae el otro en su mochila. Entonces siempre como que tratar desde el amor o al menos desde el respeto, pensar en comunidad. Tenemos una cultura en la que nos gusta juntarnos a tomar un mate, juntarnos a comer un asado, no sé, saludarte con un beso en el cachete, que nadie lo hace, darte un abrazo. Son cosas que te representan por la cercanía y por la unión constantemente. Bueno, no sé si este fenómeno puede estar en cualquier parte del mundo. Bueno, gente, respetemos el gen argentino. Y escuchen al indio. No, listo, gente, terminamos.